Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un 16 de septiembre. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el civismo y el patriotismo de la ciudadanía, aún con la lluvia. Aún con la lluvia vimos a miles de salvadoreños y salvadoreñas desfilar por las calles de San Salvador, demostrando que estamos muy alegres de esos 193 años de la independencia de nuestro país. También pudimos ver a través de Gente de Opiniones una entrevista muy interesante con historiadores que nos permite ver de una manera diferente cómo es que se desarrolló la independencia de nuestro país. Así es que vaya el saludo para todos los pueblos centroamericanos, para la comunidad centroamericana que vive en nuestro país también, un saludo muy especial en las fiestas patrias. Hoy vamos a hacer patria como todos los días a través de este programa, porque vamos a hablar de temas que engrandecen a nuestro país, porque lo importante es que todos los días aprendamos algo nuevo y podamos ver la realidad de diferente manera. Hoy está con nosotros nuestro buen amigo, el diputado Antonio Echeverría, integrante de la Comisión Especial en el caso Francisco Flores, en el caso de los millones donados por Taiwán, y también es secretario de la Comisión Financiera y vocal de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos tus amigos televidentes, a todos aquellos que nos permiten llegar a la intimidad de sus hogares. Aquí estamos a la orden para discutir el tema que tú estimes conveniente y para poder analizarlo de la mejor perspectiva posible. Listo. Bueno, el tema que nos ha acaparado la atención en el país desde hace algunos días, obviamente es el tema que tiene que ver con el caso del expresidente de la República, Francisco Flores. Tenemos una nota que nos va a servir para poner justamente en perspectiva esta temática, la temática de esta noche. Adelante. Francisco Flores Pérez, luego de permanecer prófugo por 123 días de la justicia salvadoreña y la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, se presentó a los tribunales de justicia de San Salvador el pasado 5 de septiembre. Tras conocer sobre su situación y los delitos que se le imputan, el juez del caso Levis Italmiro Orellana decretó al exmandatario arresto domiciliario y hasta hoy reposa en su lujosa mansión. A pesar de haber sido buscado y acusado por delitos de corrupción relacionados con fondos donados por China a Taiwán en el 2003, el partido Arena no ha expulsado a Francisco Flores como presidente honorario de su partido político. En los pasados gobiernos, Arena se ha visto involucrado en más de 160 casos de corrupción, como el de Guillermo Massa, ex ministro de Salud, condenado por el mal manejo de fondos asignados para la red de hospitales, la condena de Miguel Bolaños, ex ministro de Gobernación, por pedir soborno a favor del partido Arena, y el actual caso del expresidente de la República, Francisco Flores. Este es el caso más emblemático de la institucionalización de la corrupción en el aparato estatal. Bueno, obviamente este es el caso más sonado porque es el funcionario de mayor alto nivel, ¿no es cierto? Es decir, un expresidente que por primera vez en la historia de nuestro país es llevado a tribunales. Bueno, se decreta una orden de detención contra él y está toda la investigación. Ahora, creo que los elementos más importantes dentro de esta investigación han sido escuchados, han sido conocidos dentro de la comisión que usted integra, diputado. Hubo una confesión prácticamente, como lo dijo aquí un par de veces el ministro de Justicia y Seguridad, que también formaba parte de esta comisión, y todos lo pudimos ver a través de los medios de comunicación. Ahora, la comisión ha seguido trabajando. Entiendo que hay un segundo informe. ¿Cuál es el resultado en este informe, diputado? Sí, efectivamente, yo creo que para poner en contexto, esto se da a partir de la comisión se forma de un reporte de operaciones sospechosas en el cual se le da un mandato a la comisión especial que investigue si tal donativo había existido. Después de todo esto, la comisión, muchos disque analistas políticos comienzan a querer denigrarla partiendo del hecho de que esta comisión era ilegal, inconstitucional, que era un periodo plenamente electoral. Le menciono todo esto porque es importante conocer el contexto. Las elecciones finalizan, se obtiene una victoria electoral y la comisión continúa su trabajo. ¿Qué es el trabajo y el mandato que tiene la comisión especial?
poder esclarecer la cantidad de donativos, porque óigase bien, solo estamos específicamente auditando un periodo, el periodo 99-2004. Es el periodo de los donativos de Francisco Flores Pérez. En ese momento, un 7 de enero, que es cuando llega por primera vez Francisco Flores Pérez, confiesa a la comisión que no había existido tal donativo de 10 millones de dólares, sino mucho más. Para nosotros realmente fue una sorpresa el poder escudriñar todo lo que había a partir de eso. Continúan las entrevistas a otro tipo de funcionarios de ese entonces y ahí es donde se va dando todo este proceso, que es otro de los factores también importantes que hay que señalar. En el momento de la primera ocasión que Francisco Flores Pérez llega a la comisión, son los diputados del Partido Arena quienes llegan a custodiarlo y a retirarlo de la comisión, partiendo de que iba a regresar. Hay una segunda convocatoria, cuando hasta este momento no ha sido presentado nuevamente, en el que se comprometen, entre ellos Enrique Valdés, entre ellos el diputado por Cabañas, Carlos Reyes, llegan a retirarla de la comisión, pareciendo, entre comillas, el señor Francisco Flores Pérez, agobiado, cansado, que ya no podía, agotado, que no podía continuar con las declaraciones que estaba haciendo, pero se compromete a continuar dando indagaciones sobre esto. Entonces, a partir de eso, hasta ahí llega el trabajo de la comisión con el señor Francisco Flores Pérez, pero continúa con el trabajo con otros integrantes. Y hemos citado a Calderón Sol, expresidente también, al señor Balzaretti, presidente del Centro de Estudios Políticos, entre otros. Ahí quisiera hacer una precisión, porque si no mal no recuerdo, porque tuve la oportunidad, como todos, como muchos y muchas, de ver la transmisión en vivo que se hacía a través de la televisión legislativa, el expresidente Francisco Flores en un momento dice que esta era una práctica común. Exacto. Y que otros presidentes también, lo dejó entrever, que habían otros presidentes que también habían hecho lo mismo. Es que ahí en ese día, en el momento que hay la primera declaración que hace a la comisión, por eso yo lo ponía en contexto, ahí da suficientes elementos a la Fiscalía General de la República para que puedas haber investigado. Y yo por eso ponía en contexto cuál es el periodo en el cual nos faculta el Pleno a la Comisión Especial. La Comisión Especial tiene sus facultades limitadas y es nada más auditar esos periodos de donaciones, préstamos o cualquier otro ingreso que haya habido de parte de China, Taiwán, y solo un país estamos auditando, solo un país. No es todos los donativos que han existido en ese periodo, ni mucho menos préstamos, es nada más China-Taiwán. Y efectivamente, él lo señala que este era un mecanismo de lo más normal posible, de que esto era totalmente hecho por otros expresidentes. Entonces, ahí es la Fiscalía General de la República la que tiene que investigar todo esto. Pero nosotros continuamos con el proceso, el mandato que nos había dado el Pleno en el momento de constituirnos, y continuamos las investigaciones con otros miembros del Centro de Estudios Políticos. Y como usted me preguntaba, ¿qué es lo novedoso que lleva? Mire, lo novedoso son declaraciones que ahí han pasado por la comisión, como por ejemplo, llega el presidente del Centro de Estudios Políticos del Partido Arena, que es donde han formado a muchos de los dirigentes del Partido Arena, y dicen, no, miren, ciertamente, desde el total de donativos, se abrió una cuenta en Costa Rica donde se depositaron 10 millones de dólares. Y la cuenta se llama Coena Arena. Entonces, todo esto lo lleva dentro del segundo informe y precisamente ahí había otra confesión, otro hallazgo, porque el total de los hallazgos que ha hecho la Comisión Especial en su investigación ya anda casi por los 110 millones de dólares. 110 millones de dólares, claro, hay que aclarar que ahí van 30 millones de dólares en préstamos que todos los salvadoreños lo estamos pagando, que incluso, fíjese que eso es a partir de las declaraciones, investigaciones que hace la comisión, y hay que decirlo con nombre y apellido. Quien dice, miren, en el momento en el que Francisco Flores Pérez fungía como presidente y yo era presidente de el COENA, el señor Antonio Salaverría,
se hizo un préstamo por 100 millones de dólares. En ese préstamo de 100 millones de dólares solamente ingresaron a la caficultura, y es importante analizarlo también porque tú, Luis, has visto, los amigos televidentes, cómo se rasgan las vestiduras, la situación de la caficultura que ha habido con la roya y todo este tipo de plagas. Pero en ese momento venían 100 millones de dólares para rescatar la caficultura, para mejorar la calidad de arbolitos que se tenían que arbolizar. ¿Y qué fue lo que pasó? De esos 70 se invirtieron en ello, espero que se hayan invertido, porque en eso no he auditado, porque no es mandato de la comisión, pero 30 millones de ellos fueron a parar a los destinos de Francisco Flores Pérez. ¿Quién lo estamos pagando? Todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ya pedimos el informe también a China Taiwán, al Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones, de cómo es que se ha hecho todo este proceso. Entonces, a partir de todo eso es que se tomó la decisión de convocar a todos los miembros directivos del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Poro. Entonces, para tomarles declaración a cada uno de ellos, algunos pues no se ha culminado con el proceso, pero es importante señalar todo esto porque la comisión no termina su periodo de las elecciones, para aquellos que mencionaban que era un periodo electoral, y ojalá no nos vayan a embiñetar, como se dice en buen salvadoreño, que nuevamente porque vienen las elecciones. La comisión ha continuado reuniéndose, es más, el día de mañana tiene su reunión ordinaria. Ahora, diputado, estos elementos que tienen que ver con que el dinero haya ingresado a una cuenta del COENA, a un instituto de educación o de capacitación que ellos tenían, esto da elementos para pensar en la práctica que han utilizado o que se ha utilizado en el crimen organizado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Del narcotráfico, de la renta, de cualquier otro tipo. Es que automáticamente ahí cualquier salvadoreño y salvadoreña sabe. Y por eso recientemente hemos estado también discutiendo al interior de la Comisión de Seguridad Pública la ley de lavado de dinero y activos. Y ahí es importante porque ahí se cometió no solo el delito de apropiación indebida de fondos que no venían para la campaña del Partido Arena. Podemos analizar porque aquí, salvadoreños y salvadoreñas, sentámonos ofendidos y ofendidas. Ese es su bolsillo al que le sacaron ese dinero. Ese dinero traía destinos, como te ponía el ejemplo de la caficultura, igual venía, reactivar la caficultura, igual venía la otra cantidad de dinero, venía con nombre y apellido. Yo creo que tú te debes de acordar, y los amigos salvadoreños, en especial los de La Paz, San Vicente, una parte de Cuscatlán, cuando los terremotos del 2001, este señor que fue presidente en ese periodo se denominó en construir unas casitas de 5 por 5 metros de lámina, que se denominaron en el medio periodístico los famosos microondas, efectivamente, porque estaban tratando de desviar, no tratando, sino que desviaron al fondo y al final a la gente le dieron miseria. Mucha gente, si tú te vas a hacer un reportaje en este momento, y yo invito a que se haga, a ver cuántas casas construidas hay a partir de esa forma, ninguna, porque la gente al final terminó destruyéndolas porque era no se podía habitar en ellas. Entonces, simple y sencillamente, eso es lo que sucedió. A partir de todo eso, la corrupción y el manejo que se ha hecho de parte de funcionarios del Partido Arena es elevadísima, es alta, y hoy pues el caso de Francisco Flores Pérez, que la Comisión Especial continúa haciendo su trabajo, en el cual, como usted decía, estamos próximos a presentar un segundo informe a lo que es el Pleno Legislativo. Ahora, diputado, ¿cómo hacer para que estos elementos que la comisión ha detectado, que los ha sistematizado luego de las entrevistas, de las declaraciones, cómo hacer para que esto configure una investigación ya judicial, una investigación ya de la Fiscalía, y no quede solamente es decir, que el trabajo que ustedes han hecho no quede solamente en un informe? Mira, a nosotros nos parece importante que el primer caso de judicialización que se dio en esto de Francisco Flores Pérez es a partir del trabajo que hace la Comisión Especial. Pero yo creo que nosotros somos representantes del pueblo salvadoreño, cada uno es electos en nuestros departamentos, en su servidor por el departamento de Cabañas, y nosotros representamos al pueblo. Yo creo que al final también es la presión de la gente y las organizaciones sociales, el papel que desarrolla la población para exigir que este tipo de tramposos, este tipo de gente inescrupulosa, este tipo de gente que se ha apropiado, se le debe exigir a la justicia
para que no solo se judicialice, sino que paguen, porque yo escuchaba a una persona que tiene un programa en una radio que decía que qué odio hay en los funcionarios de la comisión especial o en los diputados contra una persona. No, si a mí me da igual donde esté Francisco Flores Pérez. Lo que sí creo que todo ciudadano que comete un delito pierde sus derechos. Y no solo el hecho que debe al final de castigarlo o ponerlo en la cárcel, es que regrese el dinero. Cuando te señalaba que hay una confesión de 10 millones de dólares, a nuestro juicio hay suficientes elementos para que el fiscal general de la República en ese momento pudiese haber capturado por lavado de dinero, no digamos por apropiación indebida de fondos, entre otros delitos que perfectamente se le pueden atribuir, porque lo importante en este caso es también resarcir a la víctima. O sea, hay mucha gente, millares de gente que padecieron. Yo solo te pregunto, con 100 millones de dólares, ¿qué pudiéramos hacer en este país? Yo no soy arquitecto, pero perfectamente uno dice, y cuando pregunta cuánto cuesta un kilómetro, entre 500 y 600 mil dólares pavimentado, o sea que estás hablando de un promedio de 150 kilómetros pavimentados nuevos, no recarpeteados, o sea que estamos hablando más de aquí de San Miguel y otros municipios. Y así adicionalmente, paquetes escolares, hubiésemos podido contratar no menos de 10,000 médicos de medicina, todo este tipo de cosas y casos. Y a propósito, ¿por qué no se hizo? Porque funcionarios de ese momento, y que la gente, para que se pueda exigir, para que se pueda cumplir y para que se pueda utilizar como una prueba de delito, pues es la población que debe exigirle también. Nosotros vamos a estar pendientes, exigiéndoles a las instituciones, porque en un país donde debe de imperar la democracia, todos debemos de cumplir con la responsabilidad. Y los servidores públicos, los funcionarios, están obligados a dos cosas: a cumplir y a hacer cumplir las leyes. Entonces no es una cuestión que a mi criterio yo me saco de la manga de la camisa, como él dice, el dicho popular, y yo voy a decir a este se le aplico de una manera y este se le aplico de otra manera. Debe de cumplir y hacer cumplir las leyes. Ese es el mandato que tenemos todos. Entonces en el sistema judicial queda entredicho cuando simple y sencillamente a una persona lo mandan, como decía el reportaje, a custodiar, a gastar un promedio entre 500 y 800 dólares diarios, a cuidarlos con policía a una mansión, y a un ciudadano común lo mandan a un penal donde vaya a dormir parado. Creemos que todos deben de pagar, como la justicia no debe tener preferencia para todo. Y este es el caso en el cual nosotros creemos que la población salvadoreña, mire, yo quiero reconocer el trabajo que se ha hecho por los medios de comunicación, Gente Ve y otros medios de comunicación, y que le llevaron en el momento oportuno la información a la gente. Si esto se comienza, esto y otros casos, si tiene la gente la información en el momento oportuno de la verdad, de lo que está, el pueblo reacciona. El pueblo ya está cansado de este tipo de personajes que simple y sencillamente se han apropiado de sus recursos, se han apropiado no del futuro de su familia, del presente de la familia salvadoreña, de todo, de que sus hijos pudiesen haber ido a las escuelas con mejores condiciones, contratar a más maestros, que las unidades de salud en los hospitales las hubiesen podido atender con mayor eficiencia, mayor calidad, mucho más medicamentos. Todo esto es lo que hemos perdido en este caso. No se sientan, no, es que lo que perdieron fue en el periodo de Paco Flores y al final es una cuestión política. No, es un caso que realmente han atentado contra su bolsillo y han atentado contra el bienestar de la familia, porque reitero, esto se lo estamos auditando, digamos, si se puede, o investigando, solo es un periodo 99-2004 de Francisco Flores y de un solo país. Aquí no estamos auditando y podemos hablar de la corrupción sobre la deuda externa, sobre la privatización que aquí se hicieron, y no estoy cuestionando los mecanismos de privatización, estoy cuestionando la forma amañada que se hizo. Entonces todo eso es importante, porque la corrupción, mire, yo escuchaba hace aproximadamente unos 4 meses al Papa Francisco, creo que mucho le damos seguimiento a sus homilías, y decía: a los corruptos a nivel del mundo hay que atarles una piedra de las más grandes y tirarlas al fondo del mar. Lo hacía como una figura. Imagínate el Papa
Entonces, a partir, sí, duro, pero es que en realidad, si hay pobreza, si hay miseria, si hay todos los problemas sociales que tenemos en el planeta, ha sido porque la forma irresponsable en la que se han manejado los destinos de los países tienen nombres y apellidos. Y en este país, el más grande corrupto que tiene en este momento de cargo, porque pudieran haber otro, eso es trabajo de la Fiscalía, se llama Francisco Flores Pérez, que hasta este momento sigue siendo presidente honorario del Partido Arena. Vaya a ver usted por qué. Diputado, vamos a hacer una pequeña pausa y la verdad es que no se vale. La verdad es que no se vale robarle al pueblo, eso es lo más importante. Por eso es que este tema sigue estando en la agenda de Gente Ve y lo va a seguir estando hasta que se haga justicia. Ya regresamos con más. Bueno, continuamos hablando esta noche con el diputado Antonio Echeverría, miembro de la Comisión Especial del caso Francisco Flores. Ahora, diputado, ¿hasta dónde esperan ustedes llegar? ¿Cuál es aparte del mandato, el objetivo, digamos, como en este caso como diputados? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Hasta dónde esperan llegar o hasta dónde se han propuesto llegar como diputados en este caso? Fíjese que ha habido al interior de los miembros de la comisión la discusión si la comisión ya cumplió su papel y se debe de cerrar. Ese es uno de los factores importantes que es bueno señalar. Algunos somos de la idea que Francisco Flores Pérez quedó comprometido, no con la comisión, con el pueblo salvadoreño, a continuar en la investigación. Nosotros creemos que la comisión puede dar mucho más. Aquí Flores, si en realidad quisiera, como lo ha señalado el juez, colaborar con la justicia, porque entre comillas se presentó, ya hubiese dicho nombres, porque mira, 100 millones de dólares no los mueves automáticamente, voy a una cuenta, los gasto y así sucesivamente. Bueno, aparecían en redes sociales un par de cheques, uno por 4 millones y otro por $1 millón. Y el otro por 5. Exacto. Eran los primeros 10 millones. Exacto, pero digo, alguien los tuvo que haber cambiado. Efectivamente, y cuando hemos convocado a algunos de los nombres que te mencionaba, parece que todos padecen de amnesia. Yo no sé, y llega la ridiculez, fíjate Luis, que dice alguno que ni siquiera se acuerda para quién o cómo depositaron los cheques. O sea, es irónico. Ahora, ¿han encontrado inconsistencias en ese silencio, inconsistencias en algunas declaraciones que permitan inferir o dar indicios de que pueden tener más información de estos exfuncionarios? Indudablemente, ahí hay cómplices. O sea, Francisco Flores Pérez no... es normal que se piense que ese era en el momento de lo que se hacía, porque veíamos lo de Massa, podemos ver lo de Bolaños, podemos ver lo de otros ministros que están siendo procesados precisamente ahora, lo de la ex Diego de Holguín, entre otras. Pero para nosotros, yo te pongo un ejemplo, el que todavía es miembro del Tribunal de Ética del Partido Arena, fue diputado por en la Asamblea Legislativa, es el secretario del Centro de Estudios Políticos, y en los documentos que se envían, que tenemos en poder la comisión, aparece como firmante. La primera vez que llega, dice, no, es que yo no participé, nunca había ido a la reunión de junta directiva, pero cuando tenemos en nuestro poder, le damos una oportunidad que llegue, porque nosotros hay que ser honestos, la comisión especial no tiene facultad de judicializar los casos, nosotros solo podemos investigar. Yo he tenido reclamos de algunas personas que nos hemos encontrado en algunas ocasiones, y por qué no lo meten preso, por qué lo dejaron ir, por qué esto y lo otro, porque nuestras facultades llegaban nada más a investigar. Las facultades de meterlo preso es de la Fiscalía de investigar, del juez de condenar y de la policía de capturar. Entonces, pero en ese sentido,
nosotros convocamos nuevamente a este señor, que es del Partido Arena, todavía es del Tribunal de Ética, y dice, no, miren, es que lo que dije no me acordaba, pero ya me acordé que yo sí firmé a la apertura de la cuenta que está en Costa Rica, que se depositaron los primeros 10 millones de dólares. A nosotros no nos cabe la menor duda que ahí hay más personas involucradas y que Francisco Flores Pérez no lo expulsan del Partido Arena porque simple y sencillamente es una tapadera o la punta del iceberg que puede demostrar una infinidad de cosas. Nosotros quisiéramos que eso presentara al juez, las declaraciones, no mira, si simple y sencillamente cuando recibí ese dinero estaba fulano, sutano, y que de nombres y apellidos, no que vaya como los famosos destinatarios. Pero ¿hasta dónde pretendemos llegar con la comisión? La comisión, el propósito es cuando se presenta el segundo informe, será la junta directiva o los miembros de la comisión los que analizaremos si hay que continuar investigando. Nosotros nos indigna, al igual que cualquier salvadoreño y salvadoreña, el proceso que va llevando este caso en el sistema de justicia. Y en el sistema de justicia es importante, imagínate que lo primero que dictaminan es reserva total del caso. ¿Y eso qué implica? Un caso que ha sido de connotación nacional y es importante que se conozca. Y no solo nacional, internacional. Yo me he encontrado gente incluso que en foros o en seminarios han dado, ¿verdad? Que el caso Flores es de El Salvador. Entonces, este es una connotación internacional. ¿Por qué precisamente? Y es importante ponerlo en el contexto internacional. Mira, en Costa Rica, bueno, primero, el presidente que fungía en ese periodo en China está preso por este mecanismo. Por cadena perpetua, entiendo. Exacto, por toda la vida. Y el de Costa Rica está preso. El de Guatemala está en Estados Unidos por lavado de dinero, por una cantidad menor todavía, por una cantidad menor. Entonces yo creo que creo que no llega ni el $1.000.000, ¿verdad? Precisamente creo que por ahí anda el monto. Pero imagínate, la justicia, yo creo que es de envidiarle porque como que están más acelerados, hay más investigación, hay más procesos en los cuales y nosotros aquí simple y sencillamente nos damos la tarea, y digo el que lo ha hecho, de no solo mandarlo a la casa, sino ordenarle a la policía que lo cuide. Y que es una cantidad mayor, te decía, te ponía el préstamo de lo que venía la caficultura, entre otro tipo de donativos. De hecho, hay una foto que ha circulado en redes de socialización, que entiendo que no es montaje, pero es una foto de un encuentro donde aparecen todos estos personajes que has mencionado. Exacto. Es decir, aparece el expresidente de Costa Rica, el expresidente de Guatemala. Exacto. Es decir, aparecen todos los que estuvieron en ese momento y que participaron de esos donativos, entre comillas, ¿verdad? Efectivamente, es que eso, y yo por eso me voy a que no es para nosotros, y aclarando a algunos que queremos ver a Paco Flores humillar, no es ese el propósito. El propósito es que este tipo de casos jamás existan en el país y se combata de la raíz y que se lleve a la justicia y tenga todo el peso de la ley. ¿Y hasta dónde llegar la comisión? Bueno, investigar si realmente otras personas han participado o tienen algún involucramiento dentro de ese papel. Y a nosotros como personas y como miembro de la comisión, a mí me gustaría que el día de mañana el juez diga, ya recuperen los primeros 10 millones, el Partido Arena los va a regresar y pasan al Fondo General de la Nación y el presidente de la República los destina a las personas que venían para construirle sus casas. ¿No crees que sería fabuloso? ¿No crees que los 30 millones de dólares los va a regresar Francisco Flores Pérez? Se lo hemos encontrado y los vamos a usar para combatir la roya y mejorar la caficultura en el país. Eso es lo que esperamos como ciudadanos y ciudadanas. No esperamos que le vayan a dar, que lo vayan a mandar a barrer calles o que le den 3 años y que como sabemos que es carcelable con un regañito que venga. No, yo creo que eso no es lo que estamos esperando todos los salvadoreños y salvadoreñas. Yo creo que es una aspiración de todos y todas, el que se haga justicia. En un caso que, bueno, ha llegado a un punto en el que se ha decretado una condena, es el caso del exministro Maza, del exministro de Salud, Guillermo Maza. Tenemos una nota para que contextualicemos esto y lo comentamos, diputado. Okay. Adelante. El exfuncionario era procesado por avalar el aumento de precio en los materiales que serían utilizados para el funcionamiento mismo del nosocomio. La empresa favorecida, CPK, ya había ganado la licitación con un determinado monto y después lo modificaron.
permitiendo que la empresa obtuviera un promedio de 3.9 millones más de lo licitado. Para los aplicadores de justicia, el exfuncionario actuó con dolo. Por ejemplo, los vapores y condensados, las calderas, los gases médicos, todo ese equipo, de acuerdo al contrato, no procedía a su pago y José Guillermo Maza Brizuela, de carácter arbitrario, deliberado, tal como el tribunal lo ha manifestado, conocía ese contrato y ha quedado evidenciado pues de que fue una actuación de carácter dolosa y bajo el aspecto arbitrario. Maza y su abogado se dirigieron a la prensa tras conocer el fallo. El mal que se me ha hecho pues ya es irreparable. Eso desde el principio que se me acusó, desde ese momento pues ya el mal ya estaba hecho y era imposible de repararlo. Sobre todo en la parte moral, en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte, incluso hasta en la parte pues, económica. La Cámara había hecho un auto de apertura a juicio por peculado, no por actos arbitrarios ni por negociaciones ilícitas. Sin embargo, por lo que hemos logrado captar en el desarrollo de este fallo, es que básicamente ha habido un supuesto acto arbitrario por el tema de la conciliación. No escuchamos en ningún momento qué pasó con la opinión técnica que dio la persona como directora del proyecto que avalaba ese pago. No lo escuchamos relacionado. Lo curioso de este caso es que la condena del exfuncionario fue cambiada por los jueces por 144 jornadas de utilidad pública, es decir, que no tocará ninguna cárcel. El tribunal determinó una culpabilidad condenándolo y le concedió 3 años de prisión, que es la pena mínima. El delito de actos arbitrarios tiene una penalidad entre 2 y 4 años. El tribunal le dio 3 años, pero como es una figura que puede reemplazársela por jornadas de utilidad pública, así lo determinó, concediéndole 144 jornadas de utilidad pública. Es un tema que no se puede advertir en este momento. Aparte que el trabajo de salud que viene desarrollando el doctor en el Instituto del Cáncer ya viene siendo un trabajo de utilidad pública. Sin embargo, ese es un tema, ustedes escucharon las argumentaciones, tenemos que analizar el contenido formal de la sentencia y valorar cuál va a ser la actuación, si quedarnos con este fallo o si se va a recurrir del mismo. Gerardo Segueda, dueño y representante legal de la empresa CPK implicada en la supuesta estafa, es requerido en el país para enfrentar a la justicia. Se ha conocido que España, su nación de origen, aprobó la extradición, aunque actualmente es prófugo de la justicia, por lo que se ha girado también una orden de captura a la Interpol. Guillermo Maza es el segundo exfuncionario de la administración del expresidente Saca que es condenado en tribunales por delitos relacionados a irregularidades en procesos de licitaciones. Bueno, ahí tenemos la nota que preparó el equipo de prensa, ahí tenemos la nota que hizo Alex. Diputado, ¿cómo ve el desenlace que ha tenido este caso, que también ha sido un caso sonado? Y cabe destacar que en el Ministerio de Salud entiendo que hubo una situación anómala, pero tremenda durante la administración del expresidente Saca. No, realmente deja mucho que desear a la justicia salvadoreña cuando este tipo de casos, como le mencionaba anteriormente, de utilidad pública, iban a ir a sus clínicas que atendieron a no sé quién, que le dieron consulta de choto y eso. No, así no se puede trabajar, así no se debe de tratar. Nosotros creemos firmemente, imagínate la frase que dice, el daño que me hicieron. Yo le pregunto a los amigos, ¿cuánto daño le hicieron a todos aquellos y aquellas que dejaron de recibir los medicamentos en su momento? Porque que ahorita se está judicializando y ventilando este caso, que han dado sentencia nada más de la construcción del hospital de Zacatecoluca, que tengo entendido que se retrasó por más de 2 años, porque este señor simple y sencillamente, en vez de hacer las inversiones, bueno, ya escuchamos que le ponía, y sobrevaloró y esto era el manejo, ¿no? Yo he escuchado y he visto y me he reunido con el ministro Gerson Martínez. Ese era el mecanismo en todos los funcionarios de este partido, porque es importante sentar el precedente de que hacían la carretera, mira, en la carretera, por ejemplo, que va de Sensuntepec a San Rafael Cedro, la construyeron, la pavimentaron, la recarpetearon, pusieron un rótulo que valía $16 millones y duró como 6 meses.
de ahí parecían agujeros, hoy bache, y posteriormente demandaban que el fondo no era suficiente, que había que revalorarlo. Todavía y se pedían más dinero. se pedían más dinero. Este mecanismo, este es el mecanismo de la corrupción, este es el brazo que ha hecho empobrecer al país la forma del manejo de los recursos de los salvadoreños y salvadoreñas. Cuando vienen estos casos y que al final se manda a su casa, en el caso de Flores, a cuidarlo, y en el otro caso que le han dado trabajo de utilidad pública, no, realmente deja mucho que desear. Y yo reitero, el pueblo salvadoreño es testigo de lo que está aconteciendo en este país, y es importante que cuando vienen los periodos de elegir a las personas para que conduzcan nuestro presente y nuestro futuro, que tomemos en cuenta todo esto que está pasando, porque ya ahora, ya a partir de él, ya no queda si existió o no existió. El juez probó que sí existió y le ha dado una sentencia. Lo que pasa es que la sentencia, muy bien lo dice, creo que era la fiscal la que decía, que era la pena mínima, le dio. Si por poco, si existiera en los procesos penales que había que regañarlo, que ya lo hubiera regañado en público y lo manda también a cuidar, igual que Francisco Flores. Yo creo que esta ironía con que se está manejando va a haber un momento en el que simple y sencillamente el pueblo salvadoreño se está cansando. A mí me parece lo que hemos visto hoy de las organizaciones sociales. Yo llamo a todos los salvadoreños y salvadoreñas a que nos organicemos y a que demandemos justicia. Mira, muchos demandamos sobre la situación de la criminalidad en el país, que las pandillas aquí, si la policía captura, te hace redada, pero al final la aplicación de la justicia, necesitamos una depuración del órgano judicial, en el cual en la corte y la sala, en vez de estar haciendo análisis político de la realidad nacional, tienen el derecho como todo ciudadano y ciudadana, pero deberían de estar depurando el sistema judicial. Imagínate que este juez que tiene el caso de Francisco Flores Pérez, el mismo que dejó libre al señor Mati Gil, que en su momento era miembro del COENA por más de 1.200 millones de dólares, la famosa estafa de Fincepro e Incepro. Hay una figura que se ha mencionado, y es la posibilidad de que tiene la Corte de rotar jueces. Exacto. ¿Se ha valorado esto, diputado, tomando en cuenta esos antecedentes? Sí, efectivamente. Yo creo que es importante que la justicia opere con una mayor transparencia, con una mayor eficiencia, con una mayor aplicabilidad de la ley, sin importar sea quien sea, y que se haga justicia, porque si no, aquí lo que decía el profeta Monseñor Romero, en los 80, después de 30, 40 años, estamos nuevamente cayendo en el mismo, que la culebra pica al descalzo, y al que tiene poder, ¿cómo es eso? Que lo mandas a su casa o lo mandas de trabajo de utilidad pública. La justicia debe de aplicársele a todos por igual, si no la descomposición social que se viene, la represión, todo este tipo de cosas, la gente deja de creer, y al final, ¿qué es lo que sucede? La gente no te denuncia, y simple y sencillamente ves las cosas, y si el pueblo salvadoreño no nos organizamos, no denunciamos, no avanzamos para combatir a los malos salvadoreños que están haciéndole daño al pueblo salvadoreño, simple y sencillamente no hay justicia que pueda combatirlo. Entonces, en ese sentido, en este caso, para nosotros sí es aberrante este tipo de cosas repugnantes que toman la decisión simple y sencillamente porque tienen cómo pagarlo. Y yo reitero, este mismo señor es el que enterraba la medicina. No creo que porque iba a salir, recuerden que fueron si no me equivoco, más de 14 toneladas de medicina. ¿Pero por qué era? No crean que él enterraba porque creía que se iban a producir más una vez, estaban con un método de agricultura. No, era simple y sencillamente porque la gente enterraba para hacer nueva licitación, para comprar y cobrar las comisiones. Este tipo de cosas son las que en un sistema de justicia donde un país donde debe de imperar los sistemas democráticos, debe de exigirse una mayor investigación y más celeridad. Y el riesgo, como lo apuntaba el diputado, es la pérdida de la confianza, la desesperanza de la gente, ¿no es cierto? Exacto, la credibilidad de cualquier salvadoreño y salvadoreña, que cuando se ve que este tipo de casos sucede, entonces pierde credibilidad la institucionalidad del país. Y cuando la institucionalidad, mira, esta institucionalidad no es del sistema judicial, ni el ejecutivo, el legislativo, esto se ha construido con sangre.
esta institucionalidad del país en donde las instituciones deben de cumplir con la responsabilidad de los funcionarios, de cumplir y hacer cumplir las leyes. Este es un proceso de años. Aquí venimos en el momento en que un uniformado te agarraba a garrotazo, simple y sencillamente por una opinión que vertía, pero también debemos de cuidarla y la responsabilidad es de todas y todos, y mucho más aquellos que están ostentando un cargo, es una responsabilidad no solo de cumplir, sino de hacer cumplir las leyes, y a esto es lo que nos referimos. Por eso es que los casos de corrupción deben de ser erradicados desde la raíz, y yo te ponía el ejemplo del Papa y lo compartimos a profundidad, y es que debemos de exigir por eso que el FMLN aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley de Acceso a Información, para que no después de 10, de 12, de 15 años usted se dé cuenta qué es lo que está aconteciendo. Usted hoy se puede dar cuenta en el momento, puede acercarse a cualquier ministerio, a cualquier institución pública, a que le rinda cuentas, porque es usted quien paga todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa ahora hasta con cara de tristeza? Y uno pareciera que se quieren vestir de oveja, ¿verdad? Y son unos lobos en el momento en el que señalan, no, el daño que me van a hacer a mi imagen y el daño que le hizo a los pacientes que pasaron 2 años esperando el hospital y del dinero que el juez ha aprobado y que le ha dado una pena mínima. De eso no se preguntan, de eso es lo que nosotros debemos de pasar la factura, como se dice en el buen salvadoreño, porque ya no debemos de tolerar ese tipo de cosas, de que esa gente jamás vuelva a tener una responsabilidad o estos partidos vuelvan a tener decisiones trascendentales en El Salvador. Listo, diputado, vamos a hacer una nueva pausa. Cuando regresemos abordaremos otros temas que se están dando en nuestro país, sobre todo los que tienen que ver con el sistema financiero, porque entiendo que, bueno, es parte de la Comisión Financiera, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar ahí. Una pausa, ya regresamos con más. Bueno, uno de los temas que también ha causado mucho interés y que le vamos a pedir, diputado, una opinión, es el tema del diputado suplente por el PCN, Wilber Rivera, a quien se le acusa de lavar 8.4 millones de dólares y por el delito de agrupaciones ilícitas. Diputado, ¿qué opinión le merece esta investigación que se está haciendo? Al igual como el de los otros, que la justicia opere. Algunas declaraciones incluso que daba el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, es importante aclararlas, porque si se saca de contexto, bueno, claro, y que es bastante complicado. Así. Que para eso los medios conservadores son sí, algunos son especialistas en eso. Es que mira, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad del país y de la Constitución. Y cuando se refiere, y nos hemos referido algunos acerca de que tiene que desaforarlo la Asamblea, no es que lo estamos protegiendo, ni tampoco yo puedo vertir opinión si se va a desaforar, porque eso debe de ser en el momento, como mandata la Constitución, que si realmente tiene pruebas, bueno, que las presente automáticamente. No es primera vez que el FMLN da sus votos para desaforar a cualquier diputado. Es que el que comete un delito debe de aplicarse el peso de la ley. Es que no es a partir el fuero para cometer delito, es para opiniones, discusión, es distinto. Entonces, que lo quieren llevar a la otra palestra, y a mí, en lo personal, esta es una opinión muy personal, ¿sabes qué es lo que no me parece? Que primero lo tiran una orden de captura en el Twitter, después la dan en una conferencia de prensa y después le dan la orden a la policía. A mí me parece que ese tipo de show no contribuye a combatir el propósito del que se ha dado. Y eso pasó lo mismo de Francisco Flores. Bueno, antes le deben haber hecho alguna llamada, me imagino. Viendo esa forma de actuar, no sería extraño. Eso es lo más lógico del mundo, de que una persona, yo creo que si se ha cometido un delito, se deben de presentar las pruebas, y sea quien sea, el FMLN, siempre hemos dicho como diputados y diputadas, nosotros no somos tapadera de nadie, ni mucho menos de la corrupción o gente que esté involucrada en delitos de narcotráfico, de lavado de dinero. Debe de aplicarse todo el peso de la ley. Por eso es que cuando se hacía la discusión de la ley de lavado de dinero y que se decía saquen a estas empresas, saquen a los medios de comunicación, es que se dio ahí un fuerte debate. No era a partir que nosotros estemos acusando a alguna empresa que se haga o no se haga, sino que perfectamente tú puedes crear una empresa de este tipo para poder hacerlo.
o las empresas ya existentes lo pueden hacer. Este es el caso, este es el caso del desafuero del diputado, que ya se ha formado la comisión especial cumpliendo con lo que dice la Constitución, porque la Constitución es bien clara. Dice: los diputados gozan del fuero. No se te señala el propietario y el suplente cuando esté en cumplimiento de sus funciones. Dice los diputados, sino que se reforme la Constitución. Pero hoy por hoy nosotros sí somos respetuosos del Estado de Derecho y que se debe de cumplir la ley, porque reitero, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, en ese sentido, una vez siguiendo el proceso y que el fiscal general debe de presentar las pruebas a las cuales él se refiere, pues indudablemente pues no pasa a los tribunales correspondientes, y ojalá no se hubiese dado, porque primero me parece que cuando se vierte una opinión de este tipo, primero llega a la asamblea, que me parece que era el procedimiento, claro, a pedir el desafuero, y 2 días después decreta una orden de captura, o un día después. Eso no puede suceder. No puede ser. ¿Por qué? Porque entonces está jugando con la institucionalidad. Yo creo que aquí debemos de respetarnos entre órganos del Estado. La Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado y tiene sus funciones y debe de cumplirlas. Yo, por ejemplo, yo puedo criticar y no comparto la decisión que están tomando este tipo de jueces, pero no está en mis funciones aplicarle el peso de la ley. Esa no es mi función. Claro. Mi función está en estudiar, en presentar la modificación de la ley para que no haya este tipo de vacío y se le aplique 3 años, sino que hay que dejar una cantidad mayor de años para que no haya mínimos en ese sentido. Esa es mi función. Por lo tanto, en este tema sí, nosotros reiteramos, y a través de la coordinadora del grupo parlamentario ha explicado que no estamos protegiendo absolutamente a nadie. Si hay las suficientes pruebas, no duden que el FMLN va a dar sus votos para desaforarlo y que siga todo el proceso y que funcione la institucionalidad y que la justicia debe de aplicársela. Si es culpable, bueno, igual, que pague. Pero si es inocente, pues igual, deben de demostrarle su inocencia. Dice la ley que nadie puede ser condenado sin haber sido vencido en juicio. ¿Y por qué alguien puede decir que nos esté viendo? Bueno, pero Francisco Flores, y vuelvo al tema que es importante porque puede haber una comparación, no ha sido vencido en juicio. Ah, pero es diferente porque él confesó en la comisión especial, no, son 10 millones de dólares, si son más, y esta era la manera, como usted lo señalaba, del manejo habitual de todos los presidentes que hemos funcionado el Partido Arena en todo este periodo. Ahí hay una confesión, es algo distinto. Ahora, hablando de modificar leyes, hablando de qué es el papel que le corresponde a los diputados y diputadas, en la Comisión Financiera, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué elementos están discutiendo en el seno de la comisión? Gracias por la pregunta. La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa es la que se encarga de hacer el análisis respectivo de la ley de banco, las microfinancieras, las sociedades, las cooperativas financieras, entre otras. Fíjate que nosotros fuimos de la iniciativa que aprobamos la ley de tarjetas de crédito, igual la ley contra la usura. Hoy está en discusión también la ley para poder regular lo que se ha denominado las operaciones a través de teléfono, que tiene un nombre de una compañía. Entonces, para poder regular este tipo de operaciones, porque se están también dando algunos mecanismos ilícitos en los cuales rentean a partir de esto. Entonces, es la Comisión Financiera la encargada de esto. Trabajamos muy de cerca para darle funciones a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de Valores y al Banco Central de Reserva, igual como a la Defensoría del Consumidor. Hoy en la mañana nuestro grupo parlamentario también presentó una pieza de correspondencia para la reforma a la ley contra la usura. ¿Qué es esto? Esto nosotros presentamos hace un promedio de unos 9 años. La ley contra la usura desafortunadamente pasó 8 años en la Comisión Financiera que no había voluntad de poder aprobarla. Hace un año se aprobó y no hubieron los suficientes votos para que los intereses se reducieran al nivel que se esperaba llegar. Yo creo que es importante haciendo un preámbulo, aclarar que no estamos pensando, porque ya hoy recibía de una institución bancaria
una llamada creyendo de que no queremos que los bancos ganen. No, sí creo que ese es su trabajo y respetamos el negocio. Pero cuando nosotros venimos y hacemos la comparación, el margen que hay entre los intereses que le paguen al ahorrante y los intereses que te cobran al momento del préstamo, eso se llama el spread bancario. La distancia es abismal, porque te pagan 25 centavos en una cuenta de ahorro, pero si te hacen un préstamo, si te lo hace un banco, un préstamo personal anda entre el 18 y el 22%. Un préstamo hipotecario anda entre el 8 y el 12%. Pero si te lo hace una microfinanciera, hay microfinancieras que te hacen hasta el de 180%. Y es importante, fíjate que, y yo los invito a que hagan un programa de educación financiera, porque la gente en muchas de las ocasiones cuando va y hace un préstamo no pregunta cuánto es la cuota, sino no pregunta cuánto va a ser la tasa de interés, sino de cómo me va a quedar la cuota. Y siempre lo primerito que uno hay que negociar, cuánto es la tasa de interés. Pero la reforma que hemos presentado hoy, esta mañana, es que se pueda bajar la tasa de interés y que se haga a partir del promedio ponderado y no del promedio simple, porque en esos momentos no hubieron los votos. Pero como yo he escuchado a otros diputados de otro grupo parlamentario rasgarse las vestiduras que muchos intereses cobran, pues yo creemos que nos van a apoyar y aprobar esto. ¿Para qué? Ahora es cuando, exactamente, como usted dice, porque lo que importa es que le bajen la tasa de interés a la gente, porque precisamente por eso te explicaba el spread bancario, que es extremadamente amplio y en el cual perfectamente se le puede permitir a las personas que puedan pagar menos intereses y los bancos siempre tener un margen de utilidad prudencial. Si tú comparas, yo creo que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas tenemos parientes en los Estados Unidos, que a veces es cuando se hace referencia y cuando nos dolarizaron. Si tú comparas y le preguntas, mire, ¿y de cómo tiene el préstamo usted que le han hecho? Te van a decir entre el 3, el 4, el 5%. ¿Y yo por qué lo tengo al 18 si es el mismo dólar? Y si tú tenés incluso hipotecado tu salario, tú tenés hipotecado tu casa, tu carro. Entonces, todo este tipo de cosas, no, es que los bancos, el margen que están obteniendo de utilidad en este país es para que la gente no salga de sus préstamos. Un microfinanciero y una microempresa que haga, por ejemplo, un préstamo un préstamo productivo, te lo prestan al 36, 40, 50%, que es el promedio que anda, está condenado a nunca salir de ser una microempresa, porque ella va a estar condenada a trabajar para pagar solamente su préstamo. Sale del préstamo que hizo para otro préstamo y otro préstamo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que se calcule no a partir del promedio simple. ¿Qué significa el promedio simple? Que todas las personas que hacen préstamos se inscriben en el Banco Central de Reserva y el Banco Central de Reserva calcula una tasa. Esa tasa, ese monto lo multiplica por el factor 1.6. Ahí le sale el monto máximo que debe de cobrar. Hoy, por ejemplo, está al 186% el monto máximo a cobrar. Pero antes que se aprobara también la ley, fíjate que ha dado su resultado. Porque antes que se aprobara la ley contra la usura, en este país cobraban hasta el 2000%. Wow. Hoy es prohibido, hoy cualquier persona, yo los invito a que en un momento determinado, si a usted le están cobrando eso, usted puede denunciarlo y puede perfectamente hacer cualquier arreglo a esa persona. El máximo que le pueden cobrar es 186. ¿Es alto? Sí, es elevadísimo. Nosotros creemos que perfectamente pero ya se logró poner un techo, ¿no? Si nosotros viendo que se había beneficiado, porque en un momento otros diputados, como te reitero, no hubieron los suficientes votos, entonces nos pidieron de que hubiese tiempo, pero ya ha habido un año. En ese tiempo, un tiempo suficiente, ¿sabes cuántas personas se han beneficiado? Un promedio de 25,000 créditos por un monto de arriba de 5 millones de dólares. Claro, es bastante, ¿verdad? Para aquellas personas de préstamos personales, pero creemos que puede hacerse muchísimo y estamos todavía en el límite y hay facultades, hay posibilidades. Eso es parte del trabajo de la Comisión Financiera, que también acabamos de aprobar otra ley que se llama la Ley de Fondos de Inversión, importantísima, que usted también ya tiene otra opción a dónde invertir. Definitivamente que hay muchos temas y sobre todo vamos a tomar la palabra en cuanto a la educación, porque creo que en estos temas la ciudadanía tiene que
también estar informada y entender de qué se trata. Diputado, no hay tiempo más que para agradecerle la visita y que esta sea una de muchas conversaciones que tengamos aquí sobre este y otros temas. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los televidentes que nos han permitido llegar a la intimidad de sus hogares. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. A ustedes les pido que se queden con la programación de Gen TV porque hay mucho más para todos y todas. Buenas noches.